esta historia te resulte familiar. Estamos en los años 60, en un restaurante en el cual sirven diversas bebidas y comidas de todo tipo. Un empleado está preparando un pedido cuando de un auto negro se baja un hombre de sombrero, lentes, trajes oscuros, con un aspecto realmente terrorífico. Se acerca al empleado y le dice algo que no llegamos a escuchar. El empleado queda paralizado, deja lo que está haciendo como en un trance. Se va, se dirige a su vehículo y maneja por un largo rato, sin saber su destino. Más tarde, su cuerpo se encuentra sin vida en la ribera de un río agitado. Bienvenidos a su programa Así fue hoy con Control Mental. Nuestras redes @asífuetv. El control mental existe casi desde el principio de la humanidad. Cada vez que surge un líder, su palabra crea control. Existen personajes en la historia que lo han logrado solo con el poder del convencimiento. Por ejemplo, Alejandro Magno, el faraón Akenatón, Adolfo Hitler. En la Edad Media, la Iglesia se valió de imágenes para dominar un pueblo ignorante con un demonio sacado de las creencias griegas, un infierno con el mismo origen, cuando en la realidad Dios nos envió un mensaje de amor y de perdón. Para ampliar esto del control mental, hoy vamos a conocer el proyecto MK Ultra, llamado Programa de Control Mental de la CIA. Era el nombre en secreto de un programa ilegal creado y realizado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, para hacer experimentos en seres humanos. Estos tenían como objetivo identificar y desarrollar, escuchen bien, nuevos procedimientos y sustancias para usarlos en interrogatorios y métodos que pueden considerarse inhumanos, con el fin de doblegar al individuo y obligarlo a confesar a partir de técnicas de manipulación de la mente. El proyecto MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles, director de la CIA, el 13 de abril de 1953. El encargado del programa fue Sidney Gottlieb. Un objetivo primordial era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, pero no era el único. Habían otros 150 proyectos. Eran proyectos de investigación y no se conoce el propósito de todos ellos. Se gastaron decenas de millones de dólares en MK Ultra, que fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación, escuchen esto, con el cuerpo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Todo ello sucedía en el contexto de la Guerra Fría y más en concreto de la paranoia anticomunista de los años 50. Sabemos que usted es un público inteligente y no pretendemos afirmar ni negar ninguna teoría, solo colocamos las evidencias para que sea usted quien saque su propia conclusión. Pero para ayudarnos a aclarar mucho más sobre este tema, se encuentra con nosotros la muy apreciada doctora Natalie. Hola. Bienvenida, Natalie, a este tu programa. Así fue. Ella es orientadora conductual y va a estar compartiendo un poco de su sabiduría, doctora, para tratar de que nuestro maravilloso público pueda adentrarse un poco dentro de este tema tan interesante. Voy a comentar un poquito más. El control mental, doctora, es un tema apasionante. Se dice que las drogas que empleó el MK Ultra
son las mismas que hoy en día causan estragos en la sociedad, destruyendo a la juventud y enriqueciendo a unos pocos. Esto produce, por supuesto, grandes ganancias y mantiene un control sobre los narcodependientes, doctora. Pero no es la única forma de control. La televisión en un tiempo fue el sustituto de algunos padres. Todos tuvimos que salir a trabajar y nuestros niños quedaron en casa viendo televisión. Y hoy la forma de control está en nuestras manos. Se llama teléfono celular. Las redes sociales mantienen a un gran grupo de personas con el cuello inclinado ante ellas. Entonces, doctora, para usted, ¿existe actualmente el control mental? Y de ser así, ¿encontraremos formas, apreciada doctora, de liberarnos de él? Coméntenos, Sí. por favor. Fíjate, es interesante este tema porque nos lleva un poquito a reflexionar con quién estamos y hacia dónde nosotros nos dirigimos. El control mental siempre ha existido y bien que lo hiciste esa reseña, ¿no? El control mental es la forma de manipular, ¿okay?, a la persona, sus pensamientos, creencias, emociones, para poder yo manipular el comportamiento. Al punto ¿Ok? de lo que hablábamos al principio, doctora. Así es, sí. Una persona se baja del carro, habla con un empleado y el señor va y es capaz de acabar con su vida por una frase. Claro, porque es manipular el pensamiento, manipular las condiciones. Desde otro punto de vista, ¿verdad? El control mental también permite, desde el punto de vista individual, conocer pensamientos, nuestras creencias y nuestras emociones para evitar ese control mental. ¿Ok? Ok, vuélvanos a explicar. Si nosotros nos autoobservamos y nos autoanalizamos y vemos de qué manera estamos reaccionando a la información que recibimos del entorno, de cierta manera podríamos prevenir y controlar nuestras acciones. Claro. O sea, no actuar automáticamente. No, exactamente, porque si lo hacemos estamos desconocimiento realmente qué es lo que yo pienso, cómo yo pienso, para qué yo voy a actuar y cómo yo me siento ante una situación. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del control mental se pone en juego un montón de procesos cognitivos que siempre van a llevar a una acción. Yo pienso, ¿verdad? Y luego actúo, pero yo pienso y hay unas emociones ahí en juego. Cuando se habla del control mental, son personas que se dedican a este tipo de, vamos a decir, de estrategia para el beneficio de uno, pero para las desventajas de nosotros o de las personas que se están recibiendo, en este caso, la manipulación. Siempre ha existido y por eso hay que estar atento en la parte individual, que poco a poco lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, en la entrevista, de conocer que realmente cómo yo pienso hacia una situación, hacia una persona o hacia un contexto específico y cómo yo me siento, porque es lo que me va a permitir a mí comportarme. ¿Okay? Pero dice que son débiles desde el punto de vista de que se desconoce y se manipula una información a beneficio de tener el control del saber. Es así, doctora. Qué contenta estoy de que esté con nosotros en el programa. Alguien dijo una vez, escuchemos esto, ¿por qué quien juega juegos de video se embriaga del juego y luego no se puede desprender de él? ¿Es posible que en los gráficos, doctora, haya alguna forma de control o tal vez en la cacofonía repetitiva de la música exista una forma de control que incita, doctora, a seguir con el juego? Quizás por allí. De ser así, doctora, ¿todos los juegos crearían este tipo de control? Y es esto lo que los convierte en juegos virales, haciéndonos perder el tiempo que podríamos emplear quizá en cosas más constructivas. Y tú ves, sobre todo la gente joven, los muchachos, horas y horas invertidas en jugar un juego que no quiero alarmar, pero es muy importante que los papás chequeemos que juegan los niños. Hay un juego en el que trata de bandas y mientras más terror creas, pues más famoso te haces y eso te da jerarquía, te da puntos, te da cosas. Entonces, es cierto, doctora, que la mente necesita momentos de esparcimiento
pero ¿no estaremos siendo dominados por algo que se encuentra en ellos? Eso y mucho más me lo va a responder en el próximo segmento. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Ya regresamos con mucho más de Así Fue. Doctor, antes de ir a comerciales, dejamos una pregunta muy interesante al aire. Decía, ¿por qué quien juega videojuegos se embriaga del juego y luego no se puede desprender de él? ¿Qué pasa allí, doctora? Fíjate, el ser humano aprende por asociación. Asocia y lo que es atractivo lo aprende y queda eso como, vamos a decir, guardado. Y el aprendizaje se va dando, se va dando. Es como si tú refuerzas algo. Cuando el niño está aprendiendo a hablar, dices una palabra, tú le aplaudes, ¿verdad? Entonces ya tú estás reforzando eso. ¿Cuál es el reforzador? Depende de la edad, ¿ok? De este joven. ¿Cuál es el reforzador? Que está ganando puntos o algo, ¿ok? Entonces, eso es una manera de reforzar y decir, voy bien, sigo avanzando. Ok. Luego, ¿qué sucede? Que a veces en función del juego y de las etapas del juego o del tipo de juego, vienen algo que tiene que ver un poquito con cómo es que es la competencia, un poquito más hacia dónde yo puedo lograrlo, pero está ahí siendo agradable o desagradable, el ser humano aprende por asociación y por reforzamiento. ¿Okay? Entonces, si el entorno también está de una u otra manera reforzando, puedes jugar, haz lo que tú quieras. Hay que ver también cómo se maneja ese mundo de vida, esa dinámica familiar de este adolescente o de este niño, cómo se está reforzando ese aprendizaje. Claro. ¿Ok? O sea que la felicidad que produce lograr los objetivos en el juego es lo mismo que envicia al muchacho a querer seguir jugando, para seguir teniendo esa sensación de victoria. Exacto, de que bueno, lo logré, esta es mi meta. Y esa sensación puede llegar hasta la ludopatía. Como ahí voy. ¿Qué pasa? Cuando una persona es ludópata es cuando no puede controlar y ahí hay un desajuste a nivel emocional. Hay otros componentes allí que su vida gira en torno al juego. Si yo no juego, no tengo vida. ¿Ok? Entonces, todo gira en torno a eso y es difícil. Es difícil. Una persona que es ludópata es una persona que está enferma y requiere ayuda. ¿Okay? Entonces, es muy distinto. Claro, nunca va a querer los padres, nunca van a querer que su hijo sea un ludópata, lógicamente. Pero, hablando y retomando lo que es el control mental, ahí viene que empiece a reconocer que está pensando y que eso no vaya a perjudicar en torno a su dinámica, en su día a día. Porque si eso te reduce el jugar, se activan hormonas a nivel del cerebro, que eso te mantiene constantemente alerta y la persona hay un desajuste en todo lo que es el ritmo de su día a día. Hasta en el sueño, doctora, no duermen. Por supuesto, no duerme, porque su y sueño hay una adrenalina allí que permanece. Constantemente está pensando. De hecho, hay niños, en consulta de niños que llegan y lo que habla es justamente del juego, me quedé en esta parte, o el nivel de lo que esté haciendo, y todo es en función de eso, no hay descanso. Porque, ¿qué pasa? El tiempo no se estructura para otro tipo de actividades recreativas y de ocio en el buen sentido de la palabra, y entonces se convierte todo, es que todo gira en torno al juego. Entonces hay que tener cuidado, en nuestras manos está, usando en un buen sentido, un control mental para no llegar a los excesos. Uno mismo, doctora, ahora porque no está tan a la mano, pero en aquel momento que estaba en los casinos uno disfrutaba mucho. Yo era una de las que me considero culpable y de verdad que sí uno se extralimita. Quizá el mantener este tipo de medidas como las que nosotros tenemos actualmente han colaborado a que muchas personas logren combatir este tipo de aflicciones que nos llegan a veces sin regularse, ¿okay? Porque el ser humano tiene la capacidad para regularse. Claro.
Y eso está comprobado y neurológicamente está de que partes de tu cerebro tienen que ver a nivel frontal con lo que es la autorregulación, controlarse en función Todo, de eso. el Dios es control y el diablo es descontrol. Eso Algo así. es un resumen bastante exacto como debe la cosa. Muchas gracias, doctora. Fíjese Ok. esto, MK Ultra, la CIA dio lugar a este proyecto debido a investigaciones que durante la guerra, volviendo a lo que estábamos comentando en el corte pasado, en el bloque pasado, la guerra contra Corea del Norte, doctora, las tropas norteamericanas eran torturadas como técnicas de control mental. Entonces ellos, para contrarrestar esta desventaja, crean este MK Ultra y desarrollan métodos, pero basados en droga, doctora, para la interrogación de detenidos y para la creación de agentes dormidos. Esto sí me impresionó mucho cuando lo estuve investigando. Agentes dormidos, personas que no saben que son agentes. Esto es increíble. Hasta que se activa su memoria con una clave, doctora. Casi siempre sin el consentimiento de la persona que fue. En el segmento anterior hablamos de la posibilidad del control por medios electrónicos. Pero ¿existe alguna forma de descubrirlo, doctora, de una manera clínica? Es decir, ¿cuáles son los métodos actuales de control mental? Los alimentos que consumimos diariamente están llenos de componentes que no sabemos qué significan y si son los mismos, afectan de alguna manera a nuestro organismo, también para el control mental. Alimentos, vamos a medios. tomar la Sí, última pregunta. Claro. Fueron muchas cosas. Claro, porque hay que estar alerta, tú lo acabas de decir. En los alimentos ahorita pues hay una revisión y un control, ¿ok? Que se encargan justamente de revisar cuáles son los aditivos que hacen, como para que, si son frutas, para que se madure más rápido, los conservantes de algunos alimentos que son de larga duración, ¿ok? Todo eso eso ahorita está muy controlado y pasa por una serie de evaluaciones. Pero retomando lo que es la parte de las drogas, sí. Ese punto de que la persona no sepa que es un agente, doctora. Sí, eso se revisa a nivel clínico, ¿ok? Si hay una manera de revisarlo, de controlarlo, a nivel clínico, por exámenes de sangre, ¿ok? Entonces, activan, sí, de sangre, activan, ¿ok? Esas drogas activan hormonas que tenemos a nivel del cerebro, ¿verdad? Que es la dopamina, que es la hormona que es lo que se encarga pues del placer y del sueño también, y la hormona, la melatonina, ¿ok? La dopamina y esta hormona melatonina. Entonces, esas hormonas, que también esta última pues controla lo que es la parte del sueño y es la que activa y hace que tú sepas cuándo es de día y cuándo es de noche. Claro. Entonces, tan importante para que el cuerpo se autorregule. Exactamente. Entonces, al revisar y al tener pues esa administración de drogas sin ningún control, claro, el control que se quiere, ¿cuál es el resultado? El saber, controlar y que se haga lo que realmente ellos quieren, su objetivo principal, que es manipular. O sea, que con drogas ellos lograban conseguir objetivos sin que la persona estuviera consciente de lo que estaba Entonces, haciendo. ¿qué sucede? Hay un desajuste a nivel, por supuesto, de todo nuestro componente, de todo el sistema nervioso. Hay un desajuste y hay un desajuste también emocional que en muchos de los casos pues difícil de superar. Pero también a su vez al tener pues ese descontrol allí, lógicamente esos procesos cognitivos, que es el pensar, razonar, imaginar, crear, inferir, o sea, si que puede pasar o no, eso está de una otra manera alterado. Al estar alterado, pues también está alterado todo lo que es la parte de esas emociones y sentimientos. Claro. Y eso va a llevar, pues, como consecuencia, una serie de comportamientos, de conductas en exceso y en déficit, y aquí hago una aclaratoria, en exceso, son aquellas conductas de su frecuencia es alta, pues una persona ansiosa, una persona agresiva, una persona que sea impulsiva. Y esas conductas en déficit son aquellas personas, esos comportamientos de timidez, retraimiento, aislamiento. Entonces, imagínate todo lo que ha desencadenado esos comportamientos en déficit y en exceso, que lógicamente eso
trae como consecuencia manipular el comportamiento y manipular también cómo tú vas a pensar como yo quiero que pienses, como yo quiero que reacciones y realmente, pues, lógico, eso todo está relacionado en esos tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el conductual. O sea, doctora, que estamos siendo de cierta manera bombardeados de distintos flancos, Claro, vamos a decirlo exacto, así. pero eso desde el punto de vista si se utilizaban las drogas. Claro, claro. Actualmente pues ha avanzado y hay otras formas como de, si tú vas a controlar un comportamiento de las personas que están privados de libertad, es otro tipo, eso ha avanzado muchísimo, ¿ok? Entonces hay otro tipo de mecanismo. Pero también aparte de cómo hacer para saber, ¿ok? A nivel de sangre, ¿no? Cómo está, pues, qué está sucediendo a nivel de esas drogas, cómo están funcionando en nuestro cuerpo. Oye, pero qué bueno que se pueda saber clínicamente que la persona sí, ha sido... Sí, pero también hay otra forma. Y otra forma es aquellas personas cercanas que quieren manipular, que quieren acercarse a otra persona, porque la gente a veces confunde un poquito el que dice, bueno, el lavado de cerebro, por decirlo así, y la persona con el control mental, son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Porque la última que digo, bueno, que el lavar de cerebro, la persona está consciente de que algo me está haciendo y que yo voy a reaccionar de una otra forma. Okay. Pero el control mental es muy distinto, porque la persona va a persuadir, va a manipular esas emociones. Claro, la persona no se está dando cuenta, no hay manera de prever qué está sucediendo. Así es. Entonces es sumamente peligroso. Es peligroso y es delicado. Y eso también hay que estar, eso es una de las formas, Hablando a nivel clínico, pero también a nivel conductual está esas personas que se encargan justamente de manipular el acercamiento, el que dice ser el amigo, el que dice tú puedes estar rodeada de personas sin darte cuenta y están manipulando porque observan qué piensas tú, observan cómo te manifiestas tus emociones ante determinadas situaciones, cómo te comportas. Entonces, eso son habilidosos en ese sentido porque empiezan a indagar cómo se comporta la persona y lógicamente pues empiezan también como a manipular cómo quiero yo que se comporta. Saber es poder, saber es control. Ajá. Escuche esto. En el año 2001, por demanda de los ciudadanos, la CIA desclasificó miles de documentos concernientes al MK Ultra. En ellos se descubrió que militares, entidades educativas, cárceles, cadenas de comida rápida estaban en el ojo de las investigaciones para el control mental. Pero lo escalofriante que eran los métodos utilizados, el efecto de la droga en individuos en contra de su voluntad, tal como lo está comentando, doctora, torturas en las cuales estaba incluido proporcionar dolor y heridas a personas que no habían dado su consentimiento. Es decir, doctora, utilizaban a ciudadanos comunes violando de esta manera todos los derechos humanos. Es increíble que esto haya sucedido. La misma creación, doctora, de todo esto nos hace sentir que esto es una aberración. ¿Qué pasa, doctora, con quienes crearon y mantienen estos métodos? ¿Están fuera de la aplicación de la justicia? Están exentos de eso, al contrario, porque tú lo acabas de decir, vulnerando todos los derechos. O sea, eso es algo que no tiene perdón, ¿ok? ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas manifestaban estos comportamientos en algunos, eso ahorita pues está, más adelante lo vamos a ir conversando, pero ¿qué hacían estas personas? Controlaban para tener autoridad, para tener el poder y para tener el control del saber, de algo que yo quiero que se sepa, ¿cómo yo lo voy a manipular? ¿Okay? Esa era la intención y el objetivo principal. Una cosa que es muy interesante, doctora, y con esto nos vamos a ir a comerciales, quiero que usted reflexione sobre esto. En el mundo del ocultismo se estudia que hay 4 planos en el mundo de la realidad
El primero es el plano de la emanación, doctora, donde existe todas las cosas posibles. El segundo es el plano de la emoción. El tercero es el plano de la formación y el cuarto es el plano material. Es decir, que desde el deseo, y fíjese la parte de lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, la manera de materializar, de concretar en el plano físico, nace primero desde un pensamiento, después genera una emoción y después genera una acción. O sea, cómo con esta sabiduría poder manejar, doctora, esta cadena de acontecimientos, cómo a través de todo esto podemos generar la realidad que deseemos, siempre y cuando tengamos el poder, el conocimiento y la sabiduría para hacerlo. No me diga nada, eso me lo contesta al regresar de estos comerciales. No se aparten, con mucho más seguimos en aquí, en Así Fue Su Programa. Bueno, aquí continuamos disfrutando de la compañía, de la sabiduría de nuestra querida doctora Natalie, quien es orientadora de la conciencia colectiva. ¿Es correcto? La conducta también. De la conducta. Que la conducta a través de la conciencia, correcto. Claro. Vamos a recordar nuestras redes. Así Fue TV, @asífuetv. @soyarisha, sus redes, doctora. NatiGG007, mi Instagram, y mi Twitter, Buscando el Equilibrio. Buscando el equilibrio, me encanta. Doctora, vamos a complicar un poquito más este tema, vamos a seguir profundizando. Imaginemos una entidad que viene de otro mundo, que construye utilizando materiales de la Tierra, entidades vivientes que para cumplir sus propósitos en este planeta, se convertirían en una especie de inteligencia artificial, capaz de autoprocrearse. Si hacemos un simple proceso de sustitución, una entidad viene del cielo, crea seres vivos, luego ellos están a su servicio, con el respeto que merecen. Esta es la base de todas las religiones de la historia de la humanidad. Esto es una manera muy sencilla de presentarlo, pero si usted lo recuerda, desde Enoc, él habla de que bajaron los ángeles y cohabitaron con las mujeres de los hombres. O sea, si vamos atrás en la historia, siempre vamos a llegar en un momento. Yo me recuerdo la primera vez que estuve adentrándome en estos estudios de todo lo que no está a la vista. Por eso se llaman estudios de ocultismo. No quiere decir que estés haciendo pactos satánicos, sino que estás estudiando lo que no está a la luz de todo el mundo. Cuando uno se adentra dentro de estos estudios, siempre llega un punto en donde te encuentras con los extraterrestres, doctora. ¿Qué opina usted de ese tema? Bueno, fíjate, es un tema muy amplio, ¿ok? Que ahorita pues están haciendo estudios, no se puede ocultar, de que pueda que exista vida en otros planetas. Retomando y asociando un poco con lo que estamos hablando, ciertamente si hay vida en otros planetas, también ellos tienen una forma de coexistir y una forma de interrelacionarse entre ellos mismos. De ser así, siempre va a haber alguien que va a querer tener como la autoridad o querer sobresalir o ser el líder. Al ser el líder, va a tener que mantener unas normas y mantener unos límites. Claro. ¿Okay? A lo mejor con una inteligencia superior a la nuestra o a lo mejor inferior a la nuestra. ¿Okay? Eso todavía está, hay muchas investigaciones y hay sustento de eso, estadísticos, estudios empíricos inclusive de lo que es la vida extraterrestre. Pero tomando un poco lo que es la parte de control mental, y dicen que algunos que sí lo pueden hacer o no, pero viéndolo un poquito más en término medio, siempre van a existir normas y límites. Siempre va a existir alguien que quiere tener el control y alguien que quiere que lo dominen, alguien que domine y alguien que es dominado. Sí, porque también está el detalle del salto ese que viene del mono y cuando llega el hombre hay un eslabón perdido.
Sí puede haber existido, doctora, mano extraterrestre quizá en la evolución, quizá hay algo de control extraterrestre en Hasta ya nosotros. no he No, investigado hasta ya no nada, digo. no tengo información al respecto, pero retomando esto de que puede que exista o no vida, ¿ok? También va a tener, esas personas van a tener un líder. Ok, Y muchos líderes que van a ok. querer manipular una información a su beneficio para que me sigan, Claro. para que estén conmigo y que estén en la misma onda o en la misma temática, por decirlo así. Pero siempre, o sea, tú te pones a ver en los animales, ¿verdad? En los animales, conductualmente, cuando uno ve un perro o un gato, siempre va a haber alguien que va a tener el control para jugar o el control para querer lo que desea, alimento, paseo, estar con el dueño. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, claro, son seres vivos, son mamíferos, Claro. pero lógicamente no tienen la parte del raciocinio como tenemos nosotros los seres humanos. Entiendo. ¿Ok? Entonces, si al ver vamos tomando todo lo que estamos hablando del control, tenemos que también estar, que lo hablamos Sí, anterior como a no esto, descartar tampoco exacto, ninguna. que es el límite, porque hablábamos de que personas que están cercanas pero están observándonos cómo nos comportamos Claro. y no sabemos cuál va a ser el beneficio de ellos, dicen ellos, cuál es su beneficio para con nosotros observando nuestro comportamiento. Entonces, por eso es que tenemos que tener límites en muchos de los aspectos. Con el vecino un límite, con el jefe un límite. Entre la familia hay límites, no hay un papel pegado, hay límites, no. Entiendo lo que trata de decir, ¿Ok? doctora. Trata de explicar que como somos tan vulnerables a este o a estos tipos de control mental, desde todo lo que hemos ido comentando y lo que continuaremos comentando en este programa, es bueno establecernos límites de acceso de la gente hacia nosotros para poder prever no ser manipulados inconscientemente. Inconscientemente, así es. Fíjese esto, la educación familiar trata de educar a los hijos con valores y ética, la cual depende de los niveles morales a los que se haya expuesto. Pero a veces recurrimos a unas normas que no se corresponden con los valores, sino que pertenecen al comportamiento de la nobleza y la alta burguesía. Es el caso, doctora, de las normas de cortesía. Su mismo nombre dice que es el comportamiento apropiado en la corte. Los caballeros eran personas pagadas por estos potentados para cuidarlos y defenderlos y, por supuesto, dirigirse a ellos con el vocabulario apropiado. Pero algunas normas han llegado a nuestros tiempos, manteniéndonos de cierta manera en el periodo medieval. En los tiempos modernos, doctora, ha surgido la equidad, la igualdad de derechos. ¿No estaremos de alguna forma manteniendo un control mental sobre la sociedad bajo unos métodos tan arcaicos quizás? Sí, mira, cuando hablamos de lo que es la crianza o la educación en la familia, siempre va a estar ligado a controlar y a mantener un orden, ¿ok? Porque es un sistema, y como todo sistema, todos los miembros de la familia son importantes, pero debe haber un orden, un control, ¿ok? Si el control no se maneja de la mejor manera, es dañino. Claro. Y si yo estoy justamente trabajando en función de mis creencias, mis paradigmas, de cómo fue mi crianza, de cómo fue la forma como yo me dirigía hacia mis hijos o hacia mis padres, si yo lo voy a mantener y yo no voy a poner en la balanza, a discernir qué es lo beneficioso y no, siempre va a haber un control que va a ser dañino. Porque estoy trabajando en función de lo que yo no tengo, de las carencias, de lo que yo no tuve, o de lo que yo tuve, pero yo no maduré lo suficiente para yo manejar ese control. Entonces, cuando hablamos de estas situaciones que son arcaicas, claro, si son arcaicas son dañinas, pero eso tiene que ver con las creencias. Claro. Las creencias de cómo fue mi crianza, las creencias de cómo fue una familia. Y se nota en los países y en las culturas. Claro, Fíjense que hay claro países en que sí. las mujeres no trabajan. Hubo una época en que las mujeres no podían ni aprender a leer ni escribir. O sea, hemos tenido que ir a muchos países, se han ido actualizando y se han ido Gracias a Dios civilizando hemos evolucionado. de cierta manera. Aun cuando también corremos el peligro de excedernos. No sé si se ha dado cuenta que a través de los medios
se ha transgredido tantos valores que entonces también ejercen un control mental a la inversa. Entonces quizás en vez de limitarse hay como un exceso de violencia, exceso de agresividad, ese exceso, doctora, de moral, de juicio quizás. O de valores, o carencia de valores. Sí, carencia Claro, de porque valores. si nosotros nos normamos, ¿verdad?, a lo social. La norma sociocultural siempre va a estar ligada a cómo yo me comporto, cómo yo me debería de comportar, ¿verdad? Y la familia y todo. Nosotros, tú vas a un sitio y tú sabes dónde vas a comportar, porque la norma sociocultural te dice que hay unos patrones para eso. Claro. Pero ¿qué sucede cuando decías que hay un exceso de violencia? Porque simplemente no hay la comunicación para yo decir lo que deberías de hacer, las normas y límites que estamos hablando, ¿ok? No hay una norma, ni hay un límite, ni hay una comunicación, y entonces hay un mal manejo de cómo es la crianza y cómo es la educación de los hijos. Porque si no hay comunicación, si nosotros no tenemos este espacio, ¿cómo va a llegar un mensaje lo más educativo posible, ¿verdad? Claro. Hacia la audiencia si no nos comunicamos? Entonces la comunicación es esencial para manejar de la mejor manera, ¿ok?, ese control dentro de las familias. Y es una cosa que se me está ocurriendo ahorita, doctora. Cuando dormimos y durante el sueño, tenemos sueños plácidos, bonitos, amanecemos contentos, amanecemos descansados, amanecemos alegres. Si a través de los medios tenemos muerte, asesinatos, estrés, traición, lujuria, etcétera, 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 y estamos invadidos sobre todo, yo digo, ¿para qué tendrían que permitir que hagan publicidad a los narcóticos por la televisión? Si en todas las películas, sobre todo las norteamericanas, parece que en cada negro pues hay una publicidad implícita. Pero no yéndome ahora hacia ese lado porque no, pero eso es parte de lo que es control mental y de lo que es llevar a una población hacia lo que no le conviene. Doctora, mantener a una sociedad alterada, propiciando pesadillas en las noches, que ese cuerpo no descanse, ¿no es una manera de control mental, doctora? ¿No es una manera de tenernos angustiados? Quizás nos crean enfermedades y quizás todo esto puede beneficiar, porque siempre hay que ver a quién beneficia. Quizás beneficia a las farmacéuticas. De todo esto, doctora, ¿quién me puede decir cómo ve la sociedad ahorita? ¿Cómo ve lo que se está moviendo? Fíjate, ahorita es una sociedad que está sujeta a todo lo que son las redes, ¿okay?, la tecnología. Pero la fuente donde proviene tienes que investigar, ¿okay? Tienes que primeramente revisar. ¿Qué sucede con esos comportamientos en exceso, la ansiedad, el estrés, todo esto? Me está generando un comportamiento, ¿verdad? Pero que, por eso decías, desde el otro punto de vista, el control mental, cómo yo me controlo, ahí donde yo tengo que hacerme esa revisión, Claro, cómo hay doctora. un control mental en mí misma. ¿Qué estoy pensando? Tenemos que tener libre albedrío. Exactamente, y empoderarse de eso. ¿Y empoderarse qué es? Empoderarse es creer de lo que yo estoy diciendo y pensando, tengo razón. Es decir, creer en doctora, eso. que todos mientras estén estos comerciales van a analizar lo que la doctora aquí les ha comentado y vamos a autoobservarnos. Vamos a pensar qué clase de sueño tendremos esta noche, qué tipo de pensamientos permitiremos que persistan en nuestra cabeza a la hora de dormir, qué palabras dirigiremos a nuestros hijos, a nuestra familia. No se aparten, que es muy interesante todos estos aportes que la doctora tiene para nosotros hoy y nos hace mucha falta analizar con cuidado cada palabra que decimos, cada sentimiento que permitimos nazca en nuestro corazón a raíz de lo que pensamos, ¿verdad, doctora? Así es, ciertamente. No se aparten, que ya venimos con más y va a ser muy interesante, lo prometo.
Sabemos, doctora, que no solo la CIA utiliza estas prácticas. Durante la Guerra Fría, los ingleses, soviéticos, entre muchos otros, algunas sectas religiosas también se valen de estos métodos. Algunas de ellas usan las redes sociales para conseguir adeptos, doctora, presentándoles una visión convincente para hacerlos sus seguidores. Entonces, somos víctimas desde hace mucho tiempo de un tipo de control que nos insta a realizar las conveniencias de estos diversos grupos. De ser así, ¿en qué forma se puede enfrentar ese control sobre las sociedades? ¿Y cómo podemos detectar cuándo y cómo intentan controlarnos, doctora? Muy buena pregunta, Arecha, porque fíjate, no escapamos de la realidad y justamente es conocer el origen de muchas cosas. Claro. Investigar, leer, buscar fuentes fidedignas. Yo creo que eso, y de verdad que si nos están escuchando, fuentes fidedignas. ¿Qué digo fuentes fidedignas? Que tú sepas que sean reales, que no son cosas inventadas. Hay una página que encontré, doble tal, no, buscate Yo todo dónde lo que proviene. vi que era amarillista, doctora, dejé de verlo. Yo me di cuenta que eso estaba haciéndome daño y dejé, no sigo a esta persona, no sigo esto, no Claro, sigo. por salud Porque mental. para limpiarme, doctora, porque yo llegué a un momento que ya no podía dormir, estaba totalmente alterada. Tantas noticias tristes. Claro, porque es que por eso decía la fuente fidedigna. Y eran falsas, exacto. Eran falsas, exacto. Por eso es que es importante saber el origen de todo, el origen de dónde viene, de dónde proviene. Ahorita hay muchas cosas, de repente, y hablamos en el espacio, ¿verdad?, de publicidad, que los vulnerables, ¿quiénes son? Los niños. Son los adolescentes, a los adolescentes están en esa etapa de transición, pero también son vulnerables los adultos mayores, ¿ok? Claro. Entonces, por eso es que es importante buscar información que tú sepas que te pueden nutrir. Y especialistas, doctora. Claro, como especialistas, porque ¿qué sucede? Cuando yo no busco información de esa, yo me voy a hacer lo que es el fanatismo. Claro. Todo en exceso no es beneficioso para el ser humano. Entonces, el fanatismo, ya sea religioso, político, de líderes, vamos a decir, de personajes públicos, pues. Claro. Entonces, todo en exceso no es beneficioso. Entonces, la idea es evitar el fanatismo, porque al evitar el fanatismo, hay personas que, bueno, a mí me gusta, no sé, aquí no quiero caer alusiones personales ni nada con no nos deja razonar, ¿verdad? Claro, hay gente que dice, bueno, ahorita hay muchas alternativas que tienen que ver con lo que es la salud integral, la salud mental, ¿verdad? Ajá, de yoga, vamos a decir un ejemplo acá, ¿no? Sin caer en alusiones a nada, ¿no? Ajá, de yoga, una escuela de esto, yo quiero hacer esto, ajá, pero buscar la información de dónde viene, porque a veces utilizan, y tú lo acabas de decir muy bien, redes sociales te venden, ¿verdad? La vida plena, la vida feliz. Y está inoculado el mayor de los odios y uno dice, pero bueno, sí, y esta no es una página espiritual, ¿qué está sucediendo aquí? Claro, por eso es que es importante el para qué. Voy a buscar esta información, ¿para qué? ¿Qué beneficio me da? Voy a seguir a esta persona en redes sociales, Instagram, Facebook, ajá, ¿para qué? ¿Qué beneficio me trae? Porque eso me va a permitir a mí, cuando yo digo el para qué y el beneficio, pensar, ¿verdad? Exacto. ¿Qué creencias tengo yo en función de tal cosa? ¿Cómo me voy a comportar? O sea, que hay que hacer como un reanálisis general, hasta Sí, de las personas siempre. que se acercan a uno, porque a veces hay tanta gente negativa, doctora, que son vampiros energéticos que uno siente. ¿No les ha sucedido que llega una persona a visitarlo de su casa y simplemente se tomó un café y cuando se fue quedó uno agotado, doctora, que uno dice, Dios mío, gracias a Dios se terminó? Sí, porque esas personas vienen justamente a descargar un montón de situaciones, eventos, emociones, que no sabemos, bueno, nosotros somos seres humanos que sentimos, claro, también energía. Entonces, que podemos sentirnos un poquito sensibles o no por muchas cosas, inclusive a nivel hormonal, que nos puede sentir mal o no, y entonces esa información, en vez de beneficiarme, más bien lo que me está es dejando un cansancio, ¿verdad? Y no me suma, me resta. Así que disfrutemos, apreciemos, valoremos la enseñanza que nos ha dejado la doctora hoy. Desde la emoción y el pensamiento vamos generando nuestras realidades. Debemos, según nos comenta la doctora, discernir
las personas que tratamos, los canales de televisión que vemos, el tipo de grupos con los que nos reunimos y participamos. Debemos, ¿cómo fue que dijo usted? Limitar, limitar. Si no nos autoprotegemos de las energías, de la información, de estos controles, algunos lo hacen adrede, otros lo hacen sin darse cuenta de lo que están haciendo, otros son sumamente evolucionados y lo hacen con toda su conciencia. Si no nos autorresponsabilizamos, doctora, de qué permitimos entre en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, entonces siempre vamos a ser víctimas de la emoción generada por terceros con mala intención, con buena intención, pero el daño lo generan igualito, doctora. Sí, pero la idea no es tanto caer, ponernos un poquito paranoico, ay, este me persigue, este sí, este no. Revisar. Yo voy a poner límites en función de cómo es ese comportamiento de esa persona. Si esa persona es beneficioso, me trae un beneficio a nivel integral, desde mi salud mental, integral, vamos a decirle integral, yo puedo entonces ir cediendo espacios. Espacios quiere decir, salgo, converso otros temas de interés. ¿Okay? A lo mejor me acerco más a su otro grupo de amigos o a lo mejor dentro de mi núcleo familiar. Pero si tú ves que eso no te deja manejarte de la mejor manera, en libertad, y tú sientes que tienes que dar esa información o no das un paso sin que la otra persona lo sepa, entonces es un momento cuando uno haga un stop y revisar. ¿Okay? Cuando decíamos este tipo de personas que hacen estas situaciones, estas manipulaciones, hay que estar bien atentos en su comportamiento, por lo general, y eso, hablando, haciendo como hacías tú esa reseña histórica de todo esto, la mayoría son personas que son con enfermedades a nivel mental, pues son psicópatas, no tanto sociópatas, sino psicópatas. Las personas no miden, son muy planificadoras. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre el psicópata y el sociópata? El sociópata se rige más hacia una norma, Okay. el psicópata no. Okay. Él sabe y lo hace, vamos a decir, de manera, vamos a decir, fría, calculada, sin importar no los beneficios, sino las limitantes que tiene en cuanto a lo que tenga que ver con la parte de la autoridad y la justicia. Claro. ¿Okay? Doctora, las investigaciones han demostrado que la publicidad, el cine, los videojuegos ejercen un control sobre los observadores. La publicidad se vale de algunas formas que vienen de la psicología. Por ejemplo, la dominancia simétrica que nos obliga a comprar lo más caro, el principio de escasez que nos hace comprar llama ya, solo por pocos días, edición limitada, entre muchos otros, doctora. En los supermercados, los productos más caros, fíjese usted, son colocados a la altura de los ojos para programarnos a comprar esos específicamente. O sea, todo está estudiado. En el cine nos colocan publicidad por emplazamiento, haciéndonos desear comprar productos durante y después de ver las películas. ¿Esto es verdad? Y de ser así, ya va. ¿Cómo lo evitamos, doctora? Ayúdenos, doctora. Ok, mira, hablan de lo que está es la psicología del marketing, eso lo utilizan mucho, ¿ok? Como para mejorar y subir las ventas y la publicidad y todo esto. Ponen tú lo acabas de decir, en evidencia aquellos productos que son buenos y todo esto y los beneficios que te traen. Inducen. ¿Qué pasa? El ser humano es un ser social, ¿ok? Entonces, por ser un ser social, por aprendizaje vicario, por lo que está observando, por aprendizaje de lo social, es una cuestión que va de cadena en cadena, ¿verdad? De generación en generación, que lo costoso es lo que es de buena calidad. Pero hablando justamente de esto, de buscar el para qué, cuáles son los beneficios, ahí es donde tiene que, si es de compra, ver el producto, el contenido. Este tiene esto, tiene esto, este tiene esto. ¿Okay? Yo creo que hay situaciones que han hecho que las personas entren en conciencia en cuanto a lo que es el consumo. Sí, claro. Crear conciencia en cuanto a lo que es el consumo se va dando también, como habrán unos que no. El primero que encontró lo llegó y se lo llevó. ¿Okay? Pero el crear conciencia en el consumo y en los beneficios que trae, en este caso si son productos de comida, si son productos de higiene,
¿ok? Entonces, el beneficio, si tú ves que tiene el mismo beneficio, ¿ok? Por eso es que es importante leer, conocer Claro. lo que yo tengo al lado, porque si yo me dejo llevar por los comentarios, yo sin darme cuenta estoy siendo manipulado por la información. En otras palabras, nuestra sugerencia es autorreformular criterios constantemente. Reflexionar no, constantemente. no dar por sentado que las cosas son tal cual como nos las dicen, son tal cual como nos las venden. Sinceramente, doctora, usted que ha estudiado esto durante tanto tiempo, saber todo esto que usted conoce sobre la manipulación, el control mental, cómo ha habido tanto dinero y tanto esfuerzo por manipular a sociedades completas, ¿no le da un poquito de miedo lo que estamos sucediendo ahorita en el mundo con tantos intereses tratando de empoderarse de lo que sea ellos estén necesitando, requiriendo, buscando? ¿Cómo ve usted la vida en general ahorita, en este momento? Mira, hay personas que están siendo vulnerables, ¿ok?, a caer en situaciones de manipulación por el desconocimiento. Pero hay personas también que están creando un poco de conciencia y están despertando ese interés en conocerse a sí mismo. Okay. Entonces, al permitirte tú conocerte a ti mismo, te estás dando la oportunidad de hacer un cambio. Claro. Y el cambio comienza por ti. Por eso, la solución está en cada uno de nosotros. Así. Me encanta, ha sido un gran placer. Espero que todos hayan comprendido la importancia de este programa, la importancia de acudir a un especialista. Doctora, repita sus redes porque sé que somos muchos los afectados que quizás necesitamos en algún momento de su asesoría, de su sano juicio. ¿Cuáles son sus redes? Sí, por mi Instagram, NatiGG007, ahí estoy a la orden para cualquier cosa, consulta privada, lunes a miércoles, ¿ok? Me contactan por ahí con mucho gusto, pues también puedo dar información, inclusive a nivel empresarial también, a nivel cosas que tienen que ver con nivel conductual. Y mi Twitter, Buscando el Equilibrio. Ahí estoy completamente a la orden, cualquier sugerencia que yo pueda brindarle a ustedes. De verdad que esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Bien. Pero primeramente crear conciencia y permitirse ustedes también estar en el aquí y en el ahora. Porque cuando yo estoy aquí en el ahora, yo estoy deteniendo una situación que no está pasando. Lo que pasó ya pasó. Pero lo que va a venir mañana no sabemos. ¡Qué importante! Menos mal que dijo el aquí y el ahora. ¡Qué importante! Estar aquí y ahora y hacer de este aquí, de este ahora, de este presente, el mejor momento de nuestras vidas. Regalémonos una sonrisa, una caricia, un abrazo. Una frase. Regalémonos amor, seamos amor, alejémonos del odio, alejémonos de las tristezas, acerquémonos a la alegría y no permitamos más, por lo menos tengamos la mayor conciencia posible, ser manipulados con tantas formas que nos agreden en el día a día. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, haberla tenido Aisha. aquí ha sido todo un placer. Espero que hayan disfrutado de su programa. Así fue. Usted es un público muy inteligente. Saque sus propias conclusiones y autoobsérvese. Reevalúe todo lo que cree, todo lo que le han dicho, todo lo que va a asimilar. Concientícelo, piénselo usted mismo. ¿Es tal como me lo están vendiendo? O quizá es de otra forma y solo quieren que lo veamos así. En parte, la doctora dio la solución. Cada uno de nosotros es la única respuesta y el antídoto ante este tema tan interesante que tuvimos hoy, control mental. Dios los bendiga. Este es su programa. Así fue. Muy buenas noches.